Sin duda, consecuencias sobre todo el país y naturalmente la limón y la cebolla son elementos básicos de la comida en nuestro país, sobre todo en la costa. Más bien tenemos a un invitado que todavía es anunciado, ha sido vicepresidente del Parlamento hasta hace poco, ahora es miembro de la bancada de Renovación Popular y nos podría explicar cómo ve los primeros pasos que está dando la nueva mesa directiva. Muy buenos días, ¿cómo está? Es el congresista Alejandro Muñante, bienvenido. Buenos días, Mabel, buenos días, Fernando. Bueno, Fernando decía bien que no ha empezado de la mejor manera, digamos, la legislatura. En medio de una serie de conflictos, de peleas por las comisiones más importantes, de una mesa directiva cuya conformación también ha sorprendido a muchos por tener a un grupo de izquierda como Perú Libre, representado por el señor Valdemar Cerrón. Empecemos por la situación de la presidenta de la República y este polémico viaje. Son varios los constitucionalistas, la gran mayoría, los que dicen que ella estaría viajando gracias a una ley que no es constitucional. ¿Cuál es su punto de vista? Sí, al igual que los que opinan, ¿no?, en contra de esta norma, yo también he podido consultar con constitucionalistas que sí están a favor de la norma, como el ex magistrado Ernesto Blume, por ejemplo, que es uno de ellos. Y es que yo he tenido la preocupación de poder revisar bien esta propuesta. ¿Usted votó a favor? Yo voté a favor, por supuesto. ¿A favor de qué viaje? Voté a favor del viaje y a favor de la norma. ¿Por qué? Porque yo encuentro que no existe una delegación del despacho presidencial. El despacho presidencial no es el gobierno en sí. El despacho presidencial son los temas enteramente administrativos dentro del Palacio de Gobierno. Entonces, cuando la norma te dice que no existe delegación, sino que cuando en el estado excepcional de que no existan vicepresidentes, la Presidenta de la República, gracias a las tecnologías de la información, va a poder realizar el despacho presidencial de manera remota. Si la norma hubiese dicho que hay delegación del despacho presidencial, allí sí era necesario una reforma constitucional a mi juicio. Pero como la norma no prevé eso, yo creo que lo que hemos hecho a través de una norma de desarrollo constitucional es justamente suplir una laguna que nunca nos hubiésemos imaginado que estaríamos frente a ella, ¿no? Como el caso de la presidenta Boluarte, que no cuenta con vicepresidentes. Bueno, entonces usted nos dice que votó a favor, pero que comprende que algunos otros compañeros de su bancada hayan votado contra. Sí, entiendo, claro. Y habrá un debate una vez que se produzca el viaje, porque hay quienes quieren presentar una denuncia constitucional. Que lo hagan y creo que sería propicio, ¿no?, que el Tribunal Constitucional se pronuncie, como ya se pronunció con respecto a otras leyes que ha aprobado el Congreso, porque creo que el Tribunal nos podría dilucidar mejor en cuanto a la constitucionalidad de la norma. Yo también voté a favor del viaje. Pero usted entiende entonces que hay una polémica que no ha sido del todo aclarada. Bueno, lo que pasa es que... Se da cuenta de lo que nos acaba de decir. Ojalá el Tribunal Constitucional pueda dilucidar esto. Es decir, usted está apoyando una norma sobre la que no termina de haber un convencimiento pleno de su constitucionalidad. Yo creo que el Tribunal Constitucional va a zanjar este tema. O sea, yo estoy convencido de que la norma es constitucional en cuanto ha sido presentada, con el texto que ha sido presentado. Y si es que se va a realizar un proceso ante el Tribunal, yo creo que eso va a ayudar a zanjar ese debate. Así como, por ejemplo, zanjó el debate de la ley que delimitaba la cuestión de confianza, de la misma manera creo que el Tribunal Constitucional podría dar un buen insumo para zanjar esta posibilidad. Mientras tanto, hay una polémica sobre otra ley que ustedes aprobaron el mes de mayo pasado, que modifica los términos de la suspensión de la prescripción. Y esto se ha aplicado rápidamente en algunos casos penales que tienen una connotación política notable. Particularmente una decisión judicial tomada el mes de julio sobre el señor Alejandro Soto, que de no haberse aplicado, al parecer, hubiera tenido que ir a prisión. Pero muy oportunamente una ley aprobada el mes de mayo con su voto, siendo él parte interesada en lo que se estaba discutiendo, y en principio debió abstenerse por un elemental sentido del conflicto de interés. Así es. Y esta ley, se nos dice, ha sido aplicada también o va a hacerlo en beneficio de Ramírez Joaquín, alcalde de Cajamarca y ex secretario general de Fuerza Popular. No es el caso, parece, en otros procesos judiciales donde algún juez ha decidido aplicar control difuso y no aplicar esa ley. Explíquenos cuál es su punto de vista sobre esta ley. Sí. Tengo entendido que el especialista en el tema de su bancada, Gladys Echaíz, votó contra ella. Sí, no votó a favor de la doctora Echaíz.
Efectivamente, esta es una norma que no ha sido, creo yo, debidamente estudiada por los congresistas y creo que sería importante poder, digamos, a estas alturas la norma ya está aprobada. Cabe una acción de inconstitucionalidad o en todo caso cabe una nueva propuesta que derogue o modifique esto que hemos aprobado. Lo que usted menciona con respecto al control difuso es el control que aplicó el juez Jorge Luis Chávez Tamaris del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en donde ha aplicado pues el control constitucional, el control difuso, y ha dicho que los jueces no son solamente repetidores de la ley, sino que ellos deben hacer justicia, ¿no?, por medio del derecho. Entonces, el caso que se le presentó fue justamente una persona que quería beneficiarse, ¿no?, un procesado por asociación ilícita, le solicita la prescripción y lo que hace este juez es decir, un momentito, yo decido inaplicar la norma aplicando un control constitucional, ¿no? Digamos, poniendo por encima la Constitución y sus principios y no una ley de esta naturaleza. Este ejemplo podrían seguir otros jueces cuyos, procesados puedan solicitar este mismo beneficio. Sin embargo, obviamente lo que tenemos que hacer, en lugar de estar dándole, como dice, la pelota a los jueces, lo que hay que hacer es enmendar esta situación, ¿no? Pero, a ver, el cuestionamiento acá tiene que ver con el apoyo del presidente del Congreso a una ley que tenía nombre propio y que lo ayudó definitivamente. O sea, logró la aprobación de una ley. Él estaba expuesto a recibir una sentencia de 8 años, 8 meses que había requerido la Fiscalía por delitos de estafa y falsedad genérica. El juez del caso programa una audiencia, pero luego la reprograma al comprobarse que, una situación personal de la abogada del congresista, pero él necesitaba que se aprobara ese dictamen sobre el proyecto antes del 21 de julio y así ocurrió. Sí, lamentablemente creo que allí sí hay una respuesta que nos tiene que dar el congresista Soto, porque en principio por código de ética nosotros no podemos votar en aquellos casos, ¿no?, o aquellas leyes que representan un conflicto de intereses. Si el señor Alejandro Soto sabía, claro, por supuesto que tiene pleno conocimiento de los procesos que está llevando. Por supuesto, no solo sabía, sino necesitaba la norma. Claro, él debió abstenerse de votar en ese caso, ¿no? Yo me he tenido que abstener en un caso similar cuando, por ejemplo, se hablaba del tema de la OMPE. Yo no sabía que tenía, por ejemplo, una multa en OMPE, ¿no? Me enteré después, que ya en el mismo proceso. Entonces, cuando se dio la segunda votación, me abstuve porque dije, no puedo votar en algo de esta naturaleza. Ya luego la OMPE me eliminó la norma porque yo presenté mi recurso de reconsideración. Pero, o sea, en líneas generales, ningún congresista debe votar por alguna ley que represente algún tipo de beneficio. Eso se llama conflicto de intereses. Bueno, vamos a ir a una pausa, Mávila, porque hay otras leyes que han sido discutidas en el Congreso, donde ya también tenía una actitud totalmente desconocedora del conflicto de interés. Pienso en la ley sobre la inmunidad para delitos comunes de los congresistas. Nos dará su punto de vista sobre eso y hablaremos también sobre las comisiones, si nos lo permite, señor Muñante, después de una breve pausa. Con 51 minutos de la mañana, continuamos en Ampliación de Noticias conversando con el congresista Alejandro Muñante, integrante de la bancada de Renovación Popular y ex vicepresidente de la mesa directiva. Fernando le había planteado el tema de la inmunidad parlamentaria que pretende ser restituida, pero quienes están impulsando el regreso a la inmunidad parlamentaria son precisamente un grupo de congresistas bastante cuestionados. Que forman parte muchos, de este grupo denominado Los Niños. ¿Cuál es el ambiente y qué posibilidades hay de que en efecto este proyecto prospere en el Parlamento? Claro, mira, la inmunidad parlamentaria como tal es un tema que sí debería ponerse en el debate, ¿no? Es un tema de fondo que puede tener cuestionamientos y otros a favor. Un caso emblemático que nos ayudó a entender la importancia de la inmunidad en su momento para temas de fiscalización fue el caso del señor Vitocho cuando se enfrentó contra la red Orellana, ¿no? Cuando él sacó a la luz esta mafia, ellos lo empapelaron al señor Vitocho por las denuncias que estaba haciendo. Pero gracias a su inmunidad parlamentaria fue que esta red no pudo avanzar más con él. Y gracias a eso esta red cayó, ¿no es cierto? Ahora bien,
Esto fue retirado, ya se hizo el debate, en su momento se debatió, el Congreso decidió levantar la inmunidad parlamentaria y nuevamente sale a la palestra con la propuesta que hacen los congresistas de Acción Popular. Obviamente, a mi juicio, eso ha sido completamente inoportuno, sobre todo por quien lo está proponiendo y por los cuestionamientos que están recibiendo. Justamente hablando un poco del conflicto de intereses, ¿no es cierto? En definitiva, no creo que ha sido el momento oportuno, ni los congresistas, digamos, más propicios para poder impulsar esta norma. Claro, pero le preguntaba sobre el ambiente. Es decir, ¿usted cree que esto yo creo que no va a prosperar? No, yo creo que no va a prosperar y es un tema creo que amerita ser discutido más adelante. Es muy reciente. Y no le veo buen futuro a esta propuesta. Bueno, ojalá, porque es otro caso, como lo ha puesto en evidencia Mávila Huertas, de conflicto de interés. No puede ser que una persona que está siendo investigada y que puede ser objeto de un juicio se pronuncie sobre el marco normativo que va a decidir si ese juicio se puede llevar a cabo o no. Usted ha vivido, entre tanto, una semana ya en esta legislatura nueva iniciada el 28 de julio, bajo una mesa directiva contra cuya composición política se opusieron ustedes, puesto que los de Renovación Popular consideraban inaceptable abrirle la puerta a un miembro de Perú Libre en la mesa directiva. ¿Cómo ha vivido esta primera semana y cómo explicaría usted a quienes nos están oyendo la naturaleza del vínculo entre Fuerza Popular, el Partido Fujimorista, y Perú Libre, el partido de Vladimir Cerrón? Ahora, yo lo calificaría como un acuerdo, ¿no es cierto?, para, digamos, llevar adelante una institución tan compleja como el Congreso, pero yo no lo veo como una alianza, y eso sí tengo que coincidir con algunas posiciones de los fujimoristas, porque claro, una alianza es llevar adelante una agenda programática, una agenda política. Evidentemente esto no se puede sostener a raíz de la propia juramentación de los vicepresidentes, ¿no? Uno jura por la Constitución del 93 y el otro jura por la nueva Constitución, ¿no? Desde ahí ya te están diciendo que no hay alianza, pero sí hay un acuerdo para poder, digamos, copar el Congreso, ¿no? Copar el Congreso. Claro, lo que pasa es que los vicepresidentes tienen a su cargo también la dirección de algunas oficinas técnicas administrativas y eso significa de que, por ejemplo, el señor Cerrón está a cargo de la Oficina de Cooperación Internacional, ¿no es cierto?, como segundo vicepresidente que es. ¿Qué es el cargo que tuvo usted, por lo menos? No, yo fui tercer vicepresidente. Yo fui supervisor de la Oficina de Enlace con el Ciudadano o Enlace con los gobiernos regionales y locales. Ahora bien, esto que hoy día vemos, que ya están saliendo muchos problemas, muchos desacuerdos en la interna, evidentemente creo yo que se van a dejar relucir durante todo el tiempo del año legislativo y eso creo me preocupa muchísimo, ¿no? Porque se supone que una mesa directiva es la que debería sacar adelante en conjunto o hacer incluso hasta espíritu de cuerpo muchas veces para poder llevar adelante los temas del Congreso, ¿no? Pero veo ahí posiciones completamente discrepantes que van a terminar por debilitar muchísimo más al Parlamento. De acuerdo, señor Muñante, le agradecemos su presencia en Ampliación de Noticias y bueno, estaremos muy pendientes de cómo avanza la gestión, sobre todo bajo esta particular y singular mesa directiva que se ha instalado en el Congreso de la República. Claro, muchas gracias. Muchísimas gracias. Son las 8:55. Información ahora de Maritza Sáenz acerca de la ATU y la modificación de 16 rutas de 12 empresas de transporte público en la capital.